Hola, los saludo con mucho gusto. Soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís, su facilitadora durante este periodo de recuperación que van a llevar del módulo 17. Vamos a realizar la actividad integradora 1 específicamente en este video, sin antes decirle que es importante que revisen la información sobre distribución de probabilidad para que puedan justificar y argumentar correctamente las respuestas que van a dar en esta actividad, y también lo que es la distribución de probabilidad en Excel, que son videos en donde se utiliza fórmulas en Excel para hacer la actividad mucho más práctica, no realizarlo de manera manual, no utilizar calculadora, no hacerlo de más lentamente o más tediosa las operaciones, sino directamente con una fórmula en Excel se puede realizar mucho más práctico y rápido. Entonces ingresamos directamente a lo que es la actividad integradora 1. En esta actividad el objetivo es que identifiquen los tipos de distribución de probabilidad, que son 3, para estimar la ocurrencia en los fenómenos naturales o los procesos sociales. Van a entregar un documento en Word en donde integren los ejercicios planteados con sus respectivas respuestas. Este documento, si lo entregan en Word, deberán realizar capturas de pantalla en donde utilizaron las fórmulas de Excel, si es que deciden utilizar las fórmulas de esta manera. Es mejor porque en teoría esto es lo que deben de practicar, utilizar fórmulas en los programas específicos para saber que están empleando la tecnología. Bueno, van a responder, bueno, van a identificar primero a qué tipo de distribución corresponde cada uno de los casos que se les presenta. Son 3 casos. Y una vez que identifiquen, hacer los cálculos o las fórmulas respectivas y al final responder las preguntas que vienen ahí. Yo lo voy a hacer en Excel, y si desean entregarlo en Excel también se los voy a valer, porque así puedo ver que utilizaron correctamente las fórmulas. Vamos a copiar primeramente el caso 1, ¿sí? Ya lo tengo aquí escrito en la actividad integradora 1, que es el título. Ustedes anotan su nombre y sus datos específicos de presentación. Copiamos el caso 1, que nos dice: un community manager de una empresa canadiense realizó unas preguntas en su página de Facebook para saber cómo introducir su marca al país, pero no realizó bien el estudio de mercado, así que las personas no entendieron las preguntas y contestaron al azar. El número total de preguntas respondidas fue de 20. Con base en el caso, calcula lo siguiente: inciso A, probabilidad de obtener 5 aciertos; inciso B, probabilidad de obtener algún acierto; y probabilidad de obtener mínimo 5 aciertos. Este caso tiene una característica específica. ¿Cómo sé qué tipo de probabilidad voy a utilizar? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Porque lo vamos a resolver con fórmulas. ¿Sí? Aquí les coloqué este cuadrito donde vienen los 3 tipos de probabilidad. Este caso se va a resolver con alguno de estos 3 tipos, ¿sí? Sea binomial, Poisson y distribución. Ahora, ¿cómo identifico? Primeramente tienen que estudiar o tienen que saber a qué se refiere una distribución binomial. Por ejemplo, binomial, bi significa 2, es decir, que solamente podemos tener en un experimento 2 resultados posibles. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda que cae águila o sol, o es águila o es sol, no tenemos otro resultado, ¿no? Así podemos identificar si el experimento solo tengo 2 resultados posibles, ¿sí? Significa que es una distribución binomial. Si ya identifiqué y resulta que sí es una distribución binomial, utilizo esta fórmula o bien la fórmula específica en Excel que vamos a ver a continuación. Si en el planteamiento del problema nos da una media, ¿sí? Nos dice ahí, y la media es de 15 llamadas por minuto, por ejemplo, nos estamos refiriendo a una distribución de Poisson, ¿sí? Ya que se usa para representar el número de eventos de poca frecuencia que ocurren en el tiempo y en el espacio. Y como les dije, dice, se necesita saber el número promedio de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio. Si nos da el número promedio, ¿sí? Nos estamos entonces ahí, inmediatamente identificamos que se trata de una distribución de Poisson, y entonces utilizan esta fórmula,
si lo van a realizar de manera manual, o bien, como vamos a ver ahorita a continuación, la fórmula que se utiliza en Excel. Y si en el planteamiento del problema nos dan como dato la media y la desviación estándar, ¿sí? Ya nos dice y la media es de tanto y la desviación estándar de tanto, inmediatamente con eso podemos identificar que se trata de una distribución normal. Así, de manera sencilla y práctica se los estoy diciendo. Es más información específica la que deben de conocer, pero eso ya la tienen que leer ustedes para que no nos llevemos tanto tiempo con la explicación de esta actividad. Entonces, volvemos al primer caso, nos dice aquí probabilidad de obtener 5 aciertos. Si hay 20 preguntas y nos dice cuál es la probabilidad de tener 5 aciertos, la otra parte serían entonces 15 errores. Entonces, hay aciertos y errores. 2 probables respuestas nada más. Por ejemplo, en el inciso B dice probabilidad de obtener algún acierto. Vamos a suponer 1, si tenemos un acierto tenemos 19 errores. Mínimo 5 aciertos, son 5 y 15, 15 errores. Entonces sería 2 posibles respuestas, nos estamos refiriendo entonces a una distribución, ¿sí? La que dijimos que consiste, la que nos da nada más 2 posibles resultados. Una vez sabiendo a qué tipo de distribución corresponde, vamos a dar respuesta. En el inciso A nos dice la probabilidad de obtener 5 aciertos. Y aquí tenemos que el inciso A, colocamos aquí la probabilidad de X, que X sea igual a 5. ¿Sí? Le vamos a asignar esa letra como número fijo. X es igual a 5. Y nos posicionamos en el cuadrito en donde queremos el resultado. Colocamos aquí el signo de igual porque yo voy a utilizar fórmulas, que es como quiero que resuelvan la actividad para que se les haga más práctico. En esta parte de donde hay una F con una X pequeña, le dan clic en esa parte y va a aparecer un cuadro. En donde dice seleccionar una categoría, despliegan el menú y seleccionan la parte que dice estadística. Despliega otro menú y van a buscar la palabra que diga distribución binom, ¿sí? Porque ya quedamos en qué tipo de distribución van a utilizar en este caso, en este problema. Entonces seleccionan distrib.binom.n y le dan aceptar. Aparece otro cuadrito y aquí les está pidiendo número de éxito. El número de éxito sería lo que quieren calcular, que es la probabilidad de obtener 5 aciertos. Colocan el número 5. Ensayos, ¿sí? Ensayo significa, en este caso, el número de preguntas que están en la encuesta, que son 20. No voy a colocar el número 20 para que no se dé el resultado, ya sería mucho, ¿sí? Entonces yo voy a colocar 15. Ustedes lo que deben de colocar es 20 preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Si nada más tenemos 2 posibles respuestas y es un experimento en el que nada más vamos a tener aciertos o errores, ¿sí? Entonces la probabilidad de éxito es la misma que la probabilidad de fracaso. Entonces es un 50 y 50, por lo tanto debemos de colocar 0.5. Y el acumulado, como es un valor exacto, el acumulado sería falso y tendríamos que poner el número 0. Le dan aceptar y con eso ya tienen el resultado del inciso A, ¿sí? Para realizar el inciso B tenemos, dice, la probabilidad de obtener algún acierto, ¿sí? Tenemos entonces que P, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Como no hay una función que especifique esta función, entonces se tiene que desglosar y quedaría como igual a 1 menos la probabilidad de X sea mayor a 1, y esto es igual a 1
menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 0, ¿sí? Sería nada más un número que se le resta para poder colocar la función correctamente. Entonces, para esto, como puede ser 1 o como pueden ser 19, entonces colocamos una tablita aquí para ir realizándolo, máximo los 5 aciertos, ¿no? Entonces colocamos aquí la tabla de 0 a 5, colocamos aquí la fórmula, vamos a hacer el mismo procedimiento, función de X, nos aparece el cuadrito, estadísticas, buscamos distribución normal, binomial, perdón, distribución binom, damos a aceptar, otra vez nos dice el número de éxito, aquí sería 0, porque aquí tenemos que empezar con el 0, podemos colocar el número 0 o bien seleccionar la celda, si ponemos la celda nos va a aparecer F19, ¿sí? El número de ensayos, pusimos 15 ensayos, que ustedes deben de poner 20, ¿sí? Vamos a respetar los 15, probabilidad de éxito, quedamos en que era 0.5, porque es mitad y mitad, y el acumulado sería igual 0. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí el valor. Lo único que tenemos que hacer es copiar la formulita en todas las celdas que tenemos acá. Nos posicionamos en la esquinita, aparece una cruz, damos clic, sin soltar, bajamos hasta el número 5, soltamos y ya nos aparece de manera automática todos los resultados. Con esto todavía no tenemos la respuesta correcta porque nos dice es la probabilidad de obtener algún acierto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer aquí es colocar el signo de igual, como tenemos que restarle, sería restarle 1, ¿sí? Menos la probabilidad, tiene que salir algún acierto. Entonces el único dato que no debemos de contar es que no sea ningún acierto, que sería lo que nos aparece en la celda de 0. Entonces seleccionamos el valor que tenemos, la probabilidad que sería de que no salga ningún acierto, ¿sí? Y le damos enter, es decir, vamos a restarle al 1, que sería el 100% de la probabilidad, el 0, que la cantidad que nos da la probabilidad de obtener 0 aciertos, ¿no? Y con eso tenemos la respuesta para el inciso B. Para el inciso C, la probabilidad de obtener mínimo 5 aciertos, ¿sí? Aquí ya tenemos los 5 aciertos, del 0 al 5, como ya hicimos la tablita, entonces lo que tenemos que hacer nada más es sumar estas cantidades. Tenemos aquí la sumatoria y lo mismo, nada más tenemos que realizar la resta del 1 menos lo que sería si le vamos a quitar todas estas probabilidades. De la probabilidad de obtener mínimo 5 aciertos, quiere decir que debe de salir 6, 7, 8, 9 hasta el número 20, entonces le restamos estas probabilidades y entonces tendríamos el resultado correcto, ¿no? Y así responderíamos el primer caso, utilizando fórmulas sin estar haciendo de manera manual o con la calculadora científica nada, ni poniendo las fórmulas, ni sustituyendo, ni nada, solamente sabiendo utilizar las fórmulas específicas en Excel. Con eso resolvemos el caso 1. Vamos ahora a iniciar con el caso 2. Bueno, iniciemos entonces, que nos dice que un conjunto de estudiantes crearon un grupo de Facebook para apoyarse en sus estudios de bachillerato, el cual recibe 6 solicitudes al día para agregar miembros.
Sí, nos está diciendo que recibe 6 solicitudes, estamos hablando de un promedio más o menos. Si nos da un promedio y nos dice cuál es la probabilidad de que reciba 4 solicitudes en un día, mínimo 10 solicitudes en un día, 6 solicitudes en un día, podemos observar que es un número de eventos de poca frecuencia. También observamos que nos dan un dato relevante que es el promedio de solicitudes al día. Podemos saber que no se trata de una distribución binomial, y como no nos dan el dato de la media o de la desviación estándar, entonces tampoco se trata de una distribución normal. Estamos hablando entonces de que se trata de una distribución Poisson porque nos está dando la media y se trata de número de eventos de poca frecuencia. Con esta, sabiendo una vez a qué tipo de probabilidad corresponde, vamos a responder los incisos. En el inciso A nos pide cuál es la probabilidad de que se reciba 4 solicitudes en un día. ¿Sí? Borramos acá. ¿Sí? Borramos acá para hacer la fórmula. Colocamos entonces el signo de igual. Otra vez nos utilizamos la función, oprimimos aquí donde está la fx, ya me aparece aquí estadísticas, así que ya no le muevo, y ahora voy a buscar Poisson. ¿Sí? La palabra Poisson está aquí abajo, Poisson.dis. Ahora selecciono Poisson porque esa es la función que voy a utilizar. ¿Sí? Según mi planteamiento del problema, ese es el tipo de distribución que voy a utilizar. Primeramente me pide X. Ya estoy viendo que en el inciso A la probabilidad es de que X sea igual a 4. Entonces coloco el número 4 en X. Me pide la media. En el planteamiento me dice que se reciben 6 solicitudes al día. Voy a cambiar este valor para que no dé la respuesta y voy a ponerle 8. ¿Es un valor acumulado? No, porque me está pidiendo exactamente las 4 solicitudes en un día. Entonces le pongo 0. Y le doy aceptar. Y me aparece el resultado de manera automática, así de sencillo. Para el inciso B ya es distinto, porque en el inciso B me dice cuál es la probabilidad de que reciba mínimo 10 solicitudes en un día, es de 10 en adelante, que reciba 11, 12, 13, ¿sí? Entonces, como vimos en el ejercicio anterior, no hay una función para esto, entonces tenemos que hacer, tenemos que desglosar, es 1 menos la probabilidad anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 10 y igual a 1, que sería menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 9. Con esta función tenemos que utilizar diferente la fórmula. Vamos a colocar, ¿sí? Tendríamos que colocar acá 1, que es esta fórmula que estamos empleando acá, menos, vamos a poner la palabra Poisson, abrimos paréntesis, tenemos que colocar primero X, que en este caso sería 9, no 10 porque estamos haciendo menos 1, sería 9. La media, estamos hablando de que colocamos aquí, ¿cuántas solicitudes les colocamos? No me acuerdo. Bueno, primero ponemos coma. 8 les puse, ¿no? 8 solicitudes, realmente son 6. ¿Es acumulado? Sí, es acumulado. Entonces, porque es mínimo 10 solicitudes, cerramos paréntesis y nos da el resultado. Y eso es lo que tienen que realizar, ¿vale? Y con eso resuelven el inciso B. Vamos con el inciso C. Nos dice máximo 6 solicitudes al día.
aquí sí, como son un límite que son 6, entonces no tenemos que hacer ninguna conversión, no tenemos que ponerle el 1 menos, ¿sí? la fórmula, se va directo también. Hacemos lo mismo que hicimos en el inciso A, colocamos el signo de igual, vamos a la fórmula, buscamos Poisson, la X sería 6 solicitudes con una media de, aquí en el planteamiento nos dice 6 y yo le cambié a 8, ustedes colocan 6. Es acumulado sí porque hay del 1, de que sea 1 hasta, hasta el 6, ¿no? Entonces colocamos el número 1 y el valor nos lo da de manera automática. Con eso resolvemos el caso 2, ¿sí? Y sus 3 incisos. Bueno, en el caso 3 nos dice que en la empresa de Chocolates Max la media de producción de cajas de chocolate es de 38,000 cajas y se tiene una desviación estándar o típica de 3,000 cajas. ¿Recuerdan? Aquí fácilmente se puede identificar a qué tipo de probabilidad corresponde. Les está dando la media, ¿sí? Aquí nos dice la media y también les está dando la desviación estándar. Con estos dos valores, con estos dos datos ya podemos saber a qué tipo de probabilidad corresponde, ¿verdad? El único que nos podemos resolver cuando nos dan estos dos valores y se trata de la distribución normal. En base a este planteamiento les dice que calculen lo siguiente. En el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan 35,000 cajas exactamente? Y en el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan al menos 30,000 cajas? Colocamos primero los datos, tenemos que la media es de 35,000 y la desviación estándar, ¿sí? De 3,000. Eso es lo que nos dice nuestro planteamiento. Entonces, en el inciso A, la probabilidad de que X sea igual a 35,000 cajas, de que sean 35,000 cajas exactamente, vamos a realizar la función, vamos a colocar la función, en este caso ya no es una distribución ni binomial ni Poisson, sería una distribución normal y vamos a buscar su función. Oprimimos otra vez aquí en este botoncito, ahora vamos a buscar la palabra distribución normal dentro de la lista. Tenemos aquí dist.norm.n, ¿sí? Seleccionamos esto, le damos a aceptar, nos aparece el cuadrito, primeramente nos pide el valor de X. X sería la cantidad de cajas que está pidiendo la probabilidad de que se produzca exactamente, que serían 35,000 cajas. Colocamos aquí los 35,000. Perdón. ¿Sí? La media, seleccionamos la media. Aquí la media es de 38,000. Yo aquí cambié el valor para no darles el resultado, repito. Si no quiero escribir aquí el número 35,000, lo que puedo hacer es dar clic en donde tengo el valor. Doy clic aquí y me aparece la celda C64, ¿sí? Después me pide la desviación estándar, como ya lo tengo escrito aquí, entonces de igual forma selecciono la desviación estándar, que sería C65, y es acumulado, le vamos a poner que sí lo es y le colocamos el número 1. Le damos a aceptar, con eso nos da el resultado para el inciso A. Entonces la probabilidad de que se produzcan 35,000 cajas exactamente sería del 5%, ¿sí? O de 0.5. El resultado a ustedes les va a parecer diferente porque yo estoy utilizando una media de 35,000 y en realidad es de 38. Ustedes deben de colocar 38,000.
Para resolver el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan al menos 30.000 cajas? Tenemos aquí la probabilidad de que X sea mayor o igual a 30.000 cajas. Realizamos el mismo procedimiento, ¿sí? Ponemos el signo de igual primeramente para que nos estamos indicando que vamos a escribir una fórmula. Buscamos de nuevo distribución normal, dist.norm.n, le damos a aceptar. Ahora X sería las 30.000 cajas. La media, selecciono aquí la celda en donde tengo escrito el dato de la media, son 38, pero yo aquí puse 35. Seleccionamos, nos pide desviación estándar, yo voy a seleccionar aquí donde tengo la cantidad de desviación estándar, me aparece ese 65, es acumulado, sí es acumulado, por lo consiguiente tengo que colocar el número 1 que significa que es verdadero, ¿sí? Y le doy aceptar. En la distribución normal sí se coloca que es acumulado en este tipo de probabilidades. Y con eso tengo el resultado del inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan al menos 30.000 cajas? Pues sería de 0.048 la probabilidad, ¿sí? O de 0.48%, ¿no? Perdón, 4.8%. Una vez que ya tenemos resueltas los 3 casos identificados, ya identificaron a qué tipo de distribución corresponde cada uno de los 3, ahora van a resolver las preguntas. Pueden utilizar cuadros de texto y trabajar en Excel para que se haga más fácil, nada más le dan en insertar, buscan aquí texto, cuadro de texto, ¿sí? Hacen el cuadrito y ahí colocan la información. Es mucho más fácil trabajar el texto con cuadros de texto en Excel. Van a responder primeramente qué tipo de distribución de probabilidad binomial, normal, Poisson utilizaste para cada caso. Pueden responderlo así. En el caso 1 se utilizó el tipo de distribución de probabilidad, ¿sí? El que ya vimos. En el caso 1 ustedes ahí nada más van a escribir. Yo ya se los mencioné porque de hecho utilizamos ya las fórmulas específicas, así que ya deben de saber la respuesta. Lo mismo, en el caso 2 se utilizó el tipo de distribución tal, en el caso 3 se utilizó el tipo de distribución tal. ¿Ok? En el inciso B, justifica la elección de la distribución de probabilidad utilizada en cada caso. Escriben exactamente lo mismo de arriba, pero ahora van a indicar por qué. ¿Por qué en el caso 1 se utilizó el tipo de distribución? Por ejemplo, si dijeron aquí que es el binomial, ¿por qué se utilizó el binomial? ¿Por qué no el Poisson o por qué no el de distribución normal? Entonces aquí se van a basar de la información que viene en este cuadrito, ¿sí? Porque identificaron que por ejemplo nada más tiene 2 posibles resultados, ¿sí? Que eso es lo que viene en su información de distribución binomial. Pueden recurrir a otras fuentes para hacer la justificación más extensa. Lo mismo para en el caso 2, ¿por qué utilizaron ese tipo de distribución? Y en el caso 3 también porque decidieron utilizar el caso de distribución, por ejemplo en este caso el normal, ¿no? Y en el inciso C, argumenta en un párrafo de 5 renglones la utilidad de la probabilidad en tu vida cotidiana. Aquí les anexo un enlace. Quisiera compartirles este archivo, incluso obviamente sin las fórmulas, para que ustedes lo realicen. Y aquí coloco este enlace en donde ustedes pueden darle lectura. No se vale copiar y pegar, eso es plagio, porque les está preguntando algo personal. ¿Para qué sirve la probabilidad o cuál es la utilidad de la probabilidad en su vida? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué necesitamos conocer acerca de las probabilidades o de la probabilidad o de estos modelos que nos enseñan en nuestra vida cotidiana? ¿Tiene caso conocerlos o no? Ustedes deben de saber en qué se utiliza. Pueden darle lectura aquí a este enlace para darse una idea más o menos y saber
cuando de manera inconsciente utilizan o ven o observan la probabilidad en su vida. Terminan de escribir, guardan su archivo y lo envían. Con esto tenemos terminada la actividad integradora 1. Espero que les haya sido de utilidad. De todos modos, yo estoy al pendiente en el mensajero para resolver cualquier duda que tengan. Si realizan de esta manera, si utilizan esta forma de utilizar fórmulas en Excel, entonces necesito que me envíen el documento en Excel o bien las capturas de pantalla en donde se muestre la fórmula correcta. Si nada más me envían los resultados, entonces su actividad no sería probatoria, ¿vale? Sería todo, me despido, muchas gracias y hasta luego.